Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Está de más decir que yo amo la ciudad de Nueva York. Yo creo que muchos de ustedes saben que mi esposo nació y creció en Flushing y luego cuando estaba en... Sí, vamos a aplaudir eso. Sí. En la secundaria sus padres se mudaron a Northport, Long Island, y luego obtuvo una beca de baloncesto. Fue a la Universidad de Carolina del Norte y el resto es historia. Pero he vuelto a esta ciudad cuando salíamos, cuando estábamos comprometidos, cada año de mi vida matrimonial. Estuvimos casados 49 años antes de que él se fuera al cielo. Sí. Así que realmente me encanta esta ciudad porque él amaba esta ciudad. Y para ser honesta, saben, no sé si todos los informes que leo son precisos, pero mi corazón se ha roto por tantas de las cosas por las que están pasando ahora y me duele esta ciudad que amamos. Soy de Carolina del Norte y la costa es los Outer Banks y tienen muchos bajíos y bancos de arena y cosas traicioneras bajo el agua. Por eso Carolina del Norte tiene todo tipo de faros a lo largo de la costa para advertir a los barcos, para guiarlos y mostrarles dónde está el paso seguro. Y siento que la iglesia Times Square es un faro en la oscuridad. Y sabemos que la iglesia Times Square no es solo un edificio, son ustedes. Así que cada uno de ustedes son un faro y Dios los ha puesto donde están para que puedan ser una luz en la oscuridad. Así que levanten la luz. No la escondan debajo de un almud. Y no estamos agradecidas por el hecho de que podemos reunirnos como mujeres. Estoy de acuerdo con nuestra líder de alabanza en que hay algo muy especial en estar solo mujeres juntas. Así que me encanta estar aquí y estoy muy agradecida por el Espíritu Santo, por las mujeres reunidas con el Espíritu Santo adentro. Y de eso es de lo que queremos hablar hoy. Así que sé que algunas de ustedes acaban de terminar el estudio. Probablemente podrían dar este mensaje mejor que yo, pero voy a intentar describirles al Espíritu Santo. Cuando medito en quién es Él, siento como si hubiera tenido vacaciones, pues tiendo a tener un espíritu esforzado y me esfuerzo mucho y descubro que si no tengo cuidado, asumo la responsabilidad que es suya. Así que me encanta pensar y meditar en simplemente rendirme de nuevo a la persona de Jesús en mí, quien es el Espíritu Santo. Oren conmigo. Señor Jesús, nos postramos ante ti ahora y te damos gracias y te alabamos por tu presencia en este lugar. Sabemos que estás aquí, así que fijamos nuestros ojos en ti. Te pedimos que nos des una palabra esta mañana, que esto no sea solo una conferencia y que marquemos que estuvimos aquí, sino que sea un encuentro fresco contigo. Así que ahora pedimos la plenitud de tu bendición sobre tu palabra al ser proclamada, no porque lo merezcamos, sino porque venimos pidiendo con valentía y humildad en el nombre de Jesús y para su gloria oramos. Amén. Ahora les dije que estuve casada durante 49 años antes de que mi esposo se fuera al cielo. Y estuvimos casados y de hecho habrían sido 59 años si él aún estuviera aquí. Este otoño sería nuestro aniversario de bodas número 59. Pero nos casamos en una pequeña capilla en las montañas del oeste de Carolina del Norte. Al día siguiente manejamos hasta Atlanta, donde tomamos un avión a California para nuestra luna de miel. Íbamos por la Interestatal 85 hacia Atlanta. Y miré el indicador de gasolina y vi que la aguja estaba llegando al nivel de vacío. Le dije, Dani, cariño, creo que necesitamos parar a echar gasolina. Él dijo, no necesitamos parar, tenemos suficiente. Pasaron 10 minutos y la aguja estaba debajo de vacío. Le dije, Dani, cariño, creo que necesitamos parar. No, tenemos suficiente. No quería ser insistente en mi primer día de casada. Así que no dije nada, pero 10 minutos luego el auto sonó mal, dio un tirón y se apagó y nos detuvimos al lado de la carretera. Nos habíamos quedado sin gasolina. Entonces mi esposo dijo, Ann, no hay problema, iré a buscar una gasolinera. Subió las ventanas y cerró las puertas para mantenerme a salvo mientras el gran atleta trotó para buscar una gasolinera. El problema era que el auto se detuvo donde olía como si cada alcantarilla del condado desembocara allí.
Así que el olor era nauseabundo y hacía calor y humedad como solo esa época del año puede ser en ese lugar. Y 45 minutos después llega la grúa con las luces encendidas. Dani salta con el bidón de gasolina, lo pone en el auto, agradece al conductor de la grúa, se van. Él se sube al auto y dice, muy bien, Ann, pone la llave en el encendido y la batería está muerta. Así que dijo, Ann, no hay problema, ya sé dónde está la gasolinera. Entonces cerró las puertas, subió las ventanas y se fue trotando por la carretera. 30 minutos después llega la grúa y esta vez encienden la batería y esperan hasta que el auto arranque antes de irse. Y justo cuando están por partir, un auto que pasa por la carretera frena en seco, se detiene al costado, retrocede y todas las puertas se abren de golpe. Sale su hermano mayor Sam y algunos de los chicos que habían ido a nuestra boda. Y Sam dice, Dani, ¿qué haces al lado de la carretera? Entonces Dani le contó lo que había pasado y luego Sam lo miró con una sonrisa pícara y le dijo, Dani, ¿qué tal la vida de casado? Y mi dulce esposo dijo, es genial, Sam, deberías probarlo. Y me alegré de que Sam no me preguntara a mí porque yo estaba lista para rendirme ese primer día de matrimonio. Pero aprendí una lección de vida en ese primer día de matrimonio y es esta: no puedes avanzar estando vacía, no puedes avanzar estando vacía en un auto, no puedes avanzar estando vacía en un matrimonio, no puedes avanzar estando vacía en la vida. Y Jesús dice esto: déjame preguntarte algo, ¿hay alguna aquí que esté andando vacía? Seca, no tienes una razón para levantarte por la mañana, no tienes realmente nada que esperar con ilusión. Has disfrutado la adoración porque esto como que te anima, pero cuando sales a la calle vuelves a lo mismo de siempre y hay un vacío. Y Jesús dijo en Juan capítulo 7, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, si alguno está vacío, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu. Hablaba del Espíritu Santo. La noche que fue traicionado, estaba en el aposento alto con los discípulos, ¿recuerdan? Habían cenado juntos. Les lavó los pies, incluyendo los de Judas, lo despidió y se quedó allí y enseñó a sus discípulos sobre el cielo. Y para quienes regresen por la mañana, hablaré sobre el cielo a partir de Juan capítulo 14. Pero luego en el capítulo 15 les dijo cómo podían permanecer en él, porque sin él nada podían hacer. Y les enseñó sobre la persecución. Si lo perseguían a él, también los perseguirían a ellos. Y luego les enseñó sobre el Espíritu Santo. Y los discípulos en ese momento empezaban a captar la idea. Comenzaron a entender que Él los estaba preparando para su partida. Y en su interior sabemos por la forma en que les hablaba que estaban llenos de tristeza porque Él se estaba preparando para dejarlos. También creo yo que ellos estaban protestando porque notaron que Él los estaba preparando para asumir su ministerio en su ausencia visible. Y por dentro decían, Dios, no podemos hacer esto sin ti. Y fue en ese momento cuando les enseñó acerca del Espíritu Santo, porque los dejaría en un mundo lleno de ira, confusión, corrupción, división, guerras, traiciones, algo así como nuestro mundo hoy en día. Así que si tienen sus Biblias, acompáñenme al capítulo 16 de Juan. Voy a leer 10 versículos del 5 al 15. Así que él todavía está en ese aposento alto, los discípulos están reunidos alrededor de la mesa, él les habla, les enseña y ve sus queridos rostros. En ese momento son 11 hombres a los que él amaba y a quienes se había dedicado durante 3 años. Y él dice, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y quiero que se detengan y piensen en lo que Él está diciendo. Él está diciendo que es mejor que se vaya y no esté presente visiblemente para que el Espíritu Santo venga invisiblemente a tu vida. Es decir, tener al Espíritu Santo invisible es mejor que tener a Jesús visiblemente con nosotros. No puedo imaginarlo. ¿Y tú? ¿Qué podría ser más maravilloso que tener a Jesús presente visiblemente? Pero Él dice que aún más maravilloso es tener la presencia invisible del Espíritu Santo. Versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio.
12. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Y voy a centrarme en el versículo 16. Es muy interesante. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Y voy a pensar un momento, porque recuerdan tras la resurrección cuando se les apareció en el aposento alto y en el camino a Emaús y luego desapareció. Y se les apareció en la orilla del mar de Galilea y desapareció. ¿Qué estaba haciendo con todo este ir y venir? Creo que Jesús les estaba enseñando acerca del Espíritu Santo, que aunque pudieran verlo o no, Él seguía allí. ¿Recuerdan cuando partió el pan con los discípulos camino a Emaús y sus ojos se abrieron, se dieron cuenta de que Él estaba allí y luego desapareció? ¿Cómo saben que Él ya no seguía allí? Simplemente no podían verlo. O en el aposento alto cuando vino y se hizo visible y luego desapareció, pero tal vez aún seguía allí. Así que les está enseñando que pudieran verlo o no, en la persona del Espíritu Santo, Él estaría presente en sus vidas. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Cuando yo era niña, de hecho, hoy cantamos un himno que hablaba de que todas las bendiciones fluyen de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y cuando era niña, en la pequeña capilla en la montaña en la que me casé, al Espíritu Santo nunca se le mencionaba así. Se le llamaba en inglés antiguo, Holy Ghost. Y solo oías hablar de Él 3 veces, en bautizos, en la bendición o en bodas. Te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O los declaro marido y mujer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como una niña pequeña no quería tener nada que ver con un fantasma. Así que yo simplemente, pensaba que Él era como un complemento opcional en la vida cristiana. Así que me enfoqué en Dios Padre y Dios Hijo. Y no fue sino hasta que crecí y comencé a estudiar las Escrituras que descubrí que el Espíritu Santo no es un fantasma. Ni una paloma, llama de fuego, experiencia extática o emoción. El Espíritu Santo es una persona viva e invisible. 11 veces alabado sea Dios. 11 veces en este pasaje se le menciona con el pronombre Él. Entonces Él tiene una mente para pensar, una voluntad para actuar y un corazón que siente emociones. Y se le conoce como la tercera persona de la Trinidad. Y nuevamente, yo pensaba que eso significaba que era el menor. Entonces tienes al grandioso y glorioso Dios Padre y al muy amado Dios Hijo. Y luego el PD, ya sabes, el Espíritu Santo. Y una vez más, cuando crecí y empecé a estudiar las Escrituras, descubrí que eso no era cierto en absoluto. No solo no es un fantasma, sino que ser la tercera persona de la Trinidad significa que es la tercera en ser revelada más plenamente en las Escrituras. Entonces, en el Antiguo Testamento es principalmente Dios Padre quien se revela. En los Evangelios, Dios el Hijo. En Hechos y en las Epístolas, Dios el Espíritu Santo. Así que Él es el tercero en ser revelado más plenamente, pero eso no significa que sea el menos importante. No es un complemento opcional en la vida cristiana, es una necesidad divina. Alabado sea Dios por el Espíritu Santo. Así que los nombres en las Escrituras revelan el carácter. Pedro se llamaba Simón por ser indeciso, impulsivo, compulsivo. Y Jesús dijo, te voy a llamar Pedro porque serás una roca. Y Pedro significa roca. Sería tan fuerte en fe que podría fortalecer a otros. El nombre Jesús significa Salvador. Y Él debía llamarse así porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Al Espíritu Santo se le dan muchos nombres diferentes. Desearía tener tiempo para repasarlos con ustedes. Hay tantos y son intercambiables. Él es nuestro fortalecedor. Cuando somos débiles, Él puede hacernos más fuertes de lo que somos en nuestra carne. Cuando necesitamos ayuda, de hecho estaba pensando en ello, Él es nuestro ayudador y nos ayuda en grandes cosas, como a mí ahora en esta plataforma. Pero saben, yo pensaba en eso esta mañana al ponerme este collar y oré, Señor, necesito tu ayuda para abrochar este pequeño broche. Si tú eres viuda, ¿sabes lo difícil que son esas pequeñas cosas? Sabes, no tienes a nadie que te ayude y Él te ayuda en las cosas pequeñas y en las grandes. Él es nuestro apoyo. Sí, alabado sea Dios. Él está a nuestro lado para ayudarnos en emergencias.
sabes, cuando tienes una emergencia, no esperas hasta entonces para arreglar tu relación con Dios. Asegúrate de mantener las cuentas al día y que tu relación con Dios sea limpia y cercana. Y así, cuando tengas una emergencia, el Espíritu Santo estará justo ahí para ayudarte. Él es nuestro consolador, ¿puedo decírtelo? Aquellas que son viudas saben de lo que hablo. Él es nuestro consolador. Otros pueden ser tan amables, bondadosos, dulces y amorosos, pero solo el Espíritu Santo puede darte el consuelo que está en lo más profundo y Él es nuestro consejero. ¿Alguien aquí necesita sabiduría para una decisión? Él es nuestro consejero. Él promete darnos sabiduría cuando se la pedimos. Pero mi nombre favorito es uno que es muy poco conocido y está en Juan capítulo 14, cuando dice en el versículo 16, voy a pedirle al Padre y Él les dará otro consejero. Y depende de la traducción que tengas. Yo estoy usando la versión del 78 de la NIV en inglés y ahí se refiere a Él como consejero. Así que Jesús básicamente está diciendo, yo soy un consejero y voy a pedirle al Padre que les dé otro consejero. Y la palabra otro significa alguien exactamente igual. Así que el Espíritu Santo es exactamente igual que Jesús. Así que no me malinterpreten, no quiero confundirles. Él es una persona distinta por derecho propio. Él es Dios. Pero todo lo que Jesús es sin su cuerpo físico de hombre es quien el Espíritu Santo es en sus emociones, su voluntad, su mente, su intelecto, su poder, su presencia, su personalidad. Todo lo que Jesús es, Él es como Jesús sin piel. Y ese es quien es. Así que Él es Jesús en mí. Alabado sea Dios. Jesús no nos ha dejado huérfanos. Él ha venido a nosotros en la persona del Espíritu Santo y eso dice en el versículo 7, voy a enviarlo a ustedes. Entonces, ¿de qué estaba hablando? El Espíritu Santo es eterno, pues siempre ha existido. Lo encontramos en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, preparando la tierra para recibir la palabra de Dios y ser transformada. Ese es el Espíritu Santo desde el principio. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obra, viniendo sobre las personas para capacitarlas para un trabajo, posición, o darles habilidad para trabajar con oro o tapices en el tabernáculo o templo. Pero, por ejemplo, vino sobre Saúl de Cis y transformó a Saúl de Cis de ser un cuidador de asnos a ser el primer rey de Israel y un poderoso general militar. Y luego, cuando Saúl pecó, el Espíritu Santo le fue quitado y él cayó en una especie de locura. Entonces el Espíritu Santo vino sobre David, lo ungió y lo transformó de ser un pastor de ovejas a ser el rey más grande que Israel haya conocido, aparte de Jesús. Y cuando David pecó con Betsabé, ¿recuerdas lo que oró? No quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo venía sobre alguien y luego podía ser quitado si el trabajo se había completado o si la persona pecaba y desagradaba al Señor. Entonces Jesús dice, voy a enviarlo a ustedes, y estaba hablando específicamente del Pentecostés. Así que 50 días después de la resurrección, 10 días después de que Jesús regresara al cielo, durante esos 10 días, los discípulos habían estado reunidos en el aposento alto orando. Y luego supongo que en la fiesta de Pentecostés fueron al templo por lo sucedido. Y estaban allí adorando al Señor cuando de repente hubo un sonido como de un tornado y un viento recio e impetuoso. Los árboles no se movían, las hojas no corrían por el patio, solo se oía el sonido del viento. Y Pedro miró a Juan, que tenía una llama de fuego sobre su cabeza. Juan miró a Mateo y Mateo miró a Santiago, e igual, y todos ellos estaban llenos con la abrumadora presencia de Jesús. Y abrieron sus bocas en una sinfonía de alabanza y todos en Jerusalén escucharon el evangelio en su propio idioma. Y los discípulos supieron que Jesús les había enviado al Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Y mientras oramos por un avivamiento, oramos por un derramamiento del Espíritu Santo. Nunca habrá otro Pentecostés. Permítanme explicarlo si puedo. En el Antiguo Testamento, cuando alguien quería estar en paz con Dios, y voy a simplificar esto, pero traía un corderito al templo, lo llevaba ante el sacerdote, y el pecador tomaba al cordero con sus manos y confesaba su pecado. Era como si la culpa de su pecado fuera transferida al cordero.
El pecador tomaba el cuchillo y mataba al cordero. Luego el sacerdote tomaba la sangre del cordero y la rociaba sobre el altar, y eso hacía expiación por el pecado de la persona, y así quedaba en paz con Dios. Pero era por su fe en la palabra de Dios que decía: si haces eso, entonces quitaré tu pecado, te traeré a una reconciliada relación conmigo. Así que piensen en los océanos de sangre, los ríos de sangre que fueron derramados en el Antiguo Testamento. Y Hebreos dice: la sangre de corderos, machos cabríos y toros no puede quitar el pecado. Entonces, ¿qué estaba pasando? Y creo que era esto: cada vez que alguien ponía su fe en la palabra de Dios que decía: si haces esto, expiaré tu pecado, te traeré a una relación recta conmigo, obedeces mi palabra y traes ese corderito y confiesas tu pecado, te debo el perdón. Así que cada sacrificio era como si Dios dijera: te debo el perdón. Se estaban acumulando notas de te debo. Y entonces Juan el Bautista vio a Jesús de Nazaret caminando junto al río Jordán y dijo: miren, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús, escuchen, cuando fue a la cruz y derramó su sangre, todas esas notas de te debo fueron pagadas por completo. Así que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios esperaba con ansias la cruz. Ellos no lo entendían, no conocían el nombre de Jesús, pero ejercitaron su fe en la palabra de Dios que decía: si haces esto, te debo el perdón. Y luego, en la cruz, Dios saldó todas esas deudas. Tú y yo volvemos la vista a la cruz. La cruz está en el centro del tiempo, ¿de acuerdo? Así que volvemos la vista a la cruz, pero aún tenemos que venir al Cordero de Dios. Escúchenme. Así que venimos a la cruz y nos aferramos al Cordero de Dios con nuestras manos de fe. Y confesamos nuestro pecado. Es como si nuestro pecado y la culpa fueran transferidos al Cordero de Dios. Y nosotros, no los judíos ni los romanos, soy yo. Es mi pecado el que crucificó a Jesús. Mi pecado el que lo clavó en la cruz. Y cuando vengo a la cruz y confieso mi pecado, le digo que estoy dispuesto a apartarme de mi pecado. Le pido que me perdone, que me limpie con su sangre. Entonces Dios toma la sangre, la rocía sobre el altar de la cruz, y mi pecado es expiado, y soy lavado, y soy perdonado, y soy reconciliado con Dios. Alabado sea Dios. Amén. Pero escúchenme, además de eso, así que ahora lo entienden. En el Antiguo Testamento ellos esperaban la cruz. Del Nuevo en adelante volvemos la mirada a la cruz. Tenemos que venir a ella, aferrarnos al Cordero de Dios, confesar nuestro pecado y recibir el perdón. Pero tú y yo desde Pentecostés tenemos algo añadido que en el Antiguo Testamento no conocían. Cuando vienes a la cruz y confiesas tu pecado y le dices a Dios que te arrepientes y le pides que te perdone y te limpie, crees que Él te da vida eterna y te trae a esa reconciliada relación con Él, y abres tu corazón e invitas a Jesús a venir a vivir dentro de ti. Él entra en ti en la persona del Espíritu Santo, y Él nunca te dejará, Él nunca te abandonará. Gloria a Dios. Estoy tan agradecida de vivir de este lado de la cruz. Yo era una niña pequeña de 8 o 9 años, no recuerdo el año exacto, pero fue un Viernes Santo y había estado viendo una película sobre Jesús en la televisión y llegó a la escena de la cruz. Y supe que Él había muerto por mí y me sentí tan avergonzada y tan arrepentida de que mi pecado hubiera causado ese tipo de sufrimiento y muerte, que me arrodillé junto a mi cama y le dije que me arrepentía. Quería que su muerte valiera la pena, aunque no fuera por nadie más. A sus ojos quería que valiera la pena por mí. Y entonces le pedí que me perdonara, que me limpiara, que fuera mi Salvador. Lo invité a entrar en mi corazón. Y, saben, les he dicho que no sabía nada sobre el Espíritu Santo. Pensaba que era un fantasma, así que no quería tener nada que ver con él. Pero le pedí a Jesús que entrara en mi corazón. Él entendió lo que yo estaba pidiendo y ese día Él entró en mi corazón y creo que nací de nuevo. Oh, estoy tan agradecida. Dios no tiene nietos. Solo porque soy la hija de Billy Graham no significa que soy una hija de Dios, ¿verdad? Tuve que tomar esa decisión por mí misma y lo hice cuando era una niña. Tan agradecida. ¿Y tú cuándo tomaste esa decisión? ¿Cuándo viniste a la cruz?
Es un milagro que ocurre. Si puedo explicarlo de esta manera, cuando la Virgen María fue visitada por el ángel Gabriel y Gabriel le dijo, vas a concebir al Hijo de Dios. Y ella dijo, ¿cómo puede ser eso? Nunca he conocido a un hombre. Y el ángel dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y lo que será concebido en ti será la vida física del Hijo de Dios. Y María se sometió y dijo, hágase en mí según tu palabra. Y concibió dentro de sí la vida física de Jesús. Y cuando tú y yo venimos a la cruz, confesamos nuestro pecado y le decimos a Dios que estamos dispuestos a apartarnos de Él, le pedimos que nos perdone y nos limpie, abrimos nuestro corazón y lo invitamos a entrar, concebimos no la vida física de Jesús, por supuesto, sino la espiritual de Jesús, quien es el Espíritu Santo. Y es un milagro. Nos convertimos en una nueva creación, tenemos una nueva mente. No podemos entender todo, pero sí lo suficiente para vivir según la Escritura. Y nuevas emociones. Podemos amar a personas que no nos agradan y una nueva voluntad para hacer lo correcto. Así que el secreto para vivir en victoria es aprender a vivir en esa nueva naturaleza. Tenemos la vieja naturaleza hasta ver a Jesús, pero vivimos en victoria en la nueva naturaleza con el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Así que Él es una persona maravillosa y su presencia está disponible para habitar dentro de ti. No solo para estar contigo, puedes estar en un grupo como este sentado al lado de alguien que tiene al Espíritu Santo y vas a estar con Él, pero cuando salgas de este lugar ya no estarás con Él. Así que marca una gran diferencia cuando lo invitas a vivir dentro de ti. Y Él nunca te dejará, nunca te abandonará. Así que no importa a dónde vayas, Él estará en ti. Sea cual sea la situación. Ustedes cantaron sobre algunas en la adoración. Puede ser cuando estás en el fuego, sabes, Él es el cuarto hombre, pero no solo está contigo, Él está en ti. ¿Sabes? Entonces, cuando Él entra en ti... Y déjame preguntarte una vez más, ¿cuándo le has invitado a entrar? Y si has invitado a Jesús a tu corazón, es lo mismo, ¿de acuerdo? Así que no quiero realmente confundirte, pero Jesús es un caballero. Él no va a entrar solo porque vengas a la iglesia. Él no va a entrar solo porque seas bueno. No va a entrar solo porque quieras esto o aquello, ¿sabes? Él va donde lo invitan. Así que lo invitas a entrar confesando tu pecado, dispuesto a alejarte de él. No juegues con las etiquetas que le das al pecado. Simplemente llámalo por lo que es, pecados específicos. Y luego, en general, el hecho de que somos pecadores, ¿no? Nacimos así, simplemente nacemos con una inclinación a hacer lo incorrecto. Y le confesamos que somos pecadores y que nos arrepentimos y le pedimos que nos dé vida eterna y lo invitamos a entrar. ¿Cuándo has hecho eso? Si no sabes si alguna vez lo has hecho, si no tienes la certeza de que el Espíritu Santo vive dentro de ti, ¿cómo sabes que lo hace? Al final de este mensaje voy a tomar unos momentos para darte la oportunidad de orar conmigo y tomar esa decisión definitiva para que no tengas dudas, ¿de acuerdo? Tú nunca más avanzarás estando vacía, porque el Espíritu Santo es ese río de agua viva que fluye de ti. No nos guiamos por nuestros sentimientos. Hay veces en que me siento más vacía que otras, siendo honesta, pero sé que no lo estoy según la palabra de Dios. Así que sí. Y cuando Él entra en ti y en mí, trae su poder. Él es Dios. Así que en el versículo 8 dice, Él vendrá, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y no voy a entrar en todo eso, sino solo en el hecho de que Él convence, convierte o cambia. Cuando el Espíritu Santo entra en ti, puede cambiar a una persona llena de amargura y odio por abusos o injusticias del pasado y darle un corazón lleno de amor. Él puede tomar a alguien de corazón endurecido por las cosas que ha vivido y darle un corazón blando de carne. Alguien que tiene miedo. Y si yo viviera en esta ciudad, podría ser yo, te da paz como un río. Alguien desesperado, deprimido, te da esperanza, lo mejor está por venir. Un gran ejemplo es Pedro. ¿Recuerdas durante los juicios de Jesús cuando negó 3 veces conocer a su Señor?
Tenía tanto miedo de la opinión de los demás, especialmente de esa sirvienta, y negó conocer a Jesús. Y 50 días después, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre él y la gente se reúne a su alrededor, acusan a Pedro y a los otros discípulos de estar borrachos. Y Pedro se levanta y dice: no estamos borrachos, déjenme decirles lo que ha pasado. Y les comparte el Evangelio. Y dice: y en esta multitud hay soldados que crucificaron a Jesús, miembros del Sanedrín que lo condenaron a muerte, personas que gritaron: crucifícalo, crucifícalo, en el tribunal. Y Pedro dijo: ustedes acaban de crucificar a su Mesías. Y ellos gritaron: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y él dijo: arrepiéntanse de sus pecados y sean bautizados y podrán ser salvos. Y lo hicieron y lo fueron. Pero quiero que vean la diferencia en Pedro. Tomar a alguien tan tímido, tan temeroso de la opinión de una sirvienta que negó a su Señor, 50 días después enfrentó con valentía a las mismas personas que crucificaron a su Señor, tomando una postura firme por Jesús. Esa es la diferencia. Sí, el Espíritu Santo puede tomar a una persona que es tímida en esta cultura despierta, políticamente correcta. Si no tenemos cuidado, seremos intimidados. ¿Y es el Espíritu Santo dentro de ti? Sí. Quien puede darte una valentía santa para compartir con amor y firmeza con otras personas quién es Jesús para ti, lo que significa para ti y lo que Él puede hacer por ellos. Sí, yo lo sé. Normalmente soy tímida, pero Dios, a través del Espíritu Santo, me dio valentía para compartir el Evangelio y estar aquí. Si Él pudo hacerlo conmigo, también puede hacerlo contigo, ¿de acuerdo? Así que Él trae consigo todo el poder de Dios. ¿Y puedo decir esto también? Si estás orando por alguien que está fuera de la fe o por alguien que tiene una adicción, Él puede romper ataduras. Ustedes oraron por eso, yo lo creo. Y si hay alguien que aún no ha sido liberado y estás orando, y si se trata de tus hijos, si eres como yo quiero corregirlos. Quiero ser realmente el Espíritu Santo para ellos. Quiero advertirles y hablarles del juicio. Y saben, el Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros. Podemos orar si nuestros hijos o seres queridos han recibido a Cristo, para que el Espíritu Santo en nosotros despierte al Espíritu Santo en ellos y los guíe al camino correcto. Pero si es alguien que no tiene al Espíritu Santo, que no ha sido salvo, oras y le pides que se mueva sobre sus corazones y los prepare para recibir la palabra, ya sea que la compartas tú, la reciban en la iglesia, en línea o de cualquier forma, y que sus corazones estén receptivos para recibir a Jesús. Así que no tenemos que ser el Espíritu Santo. Saben, podemos simplemente orar, y lo que eso hace es liberarnos para simplemente amar a las personas. No tenemos que juzgarlas, no tenemos que señalar con el dedo, solo amarlas y orar por ellas. Así que voy a tocar brevemente sus preceptos, porque en el versículo 13 se refiere a Él como el Espíritu de verdad. Y creo que vale la pena señalar que Él es digno de confianza. Puedes compartirle tus confidencias. Puedes compartirle tus pensamientos más íntimos. Él es digno de confianza, pero también es el autor de este libro. Y este libro es digno de confianza. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Este libro, aunque utilizó instrumentos humanos, el Espíritu Santo es el autor. Así que si alguien te dice que este libro tiene mitos o errores, está difamando la integridad del Espíritu de verdad. Él no miente, Él no juega, los sustantivos son sustantivos, los verbos son verbos. ¿Sabes? Puedes confiar en que Él ha preservado con precisión la veracidad de esta palabra, de modo que cuando leas tu Biblia puedas confiar en que es verdadera. ¿De acuerdo? Así que en este mundo, cuando tantas cosas se están desmoronando, tantas cosas en las que una vez confiamos, en las que ya no podemos confiar, este es un libro en el que puedes confiar. Ayer, hoy y mañana, es verdad, y funciona. La lees cada día. Mi madre escribió en mi Biblia de bautismo: Ann, esta es la palabra de Dios.
Léela, estúdiala, obedécela, vívela, ámala. Hay un versículo para cada ocasión. Un consejo maravilloso para recibir cuando tenía 9 años. Y he seguido su consejo toda mi vida. Y no me arrepiento ni un momento. Quiero salir de este pasaje para mis pensamientos finales. Y eso es simplemente hablar de las oraciones del Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo ora por ti. Qué pensamiento tan maravilloso y reconfortante saber de que el Espíritu Santo que vive en ti conoce tus sueños y conoce tus temores, conoce tus recuerdos, conoce tus miserias, sabe todo sobre tu matrimonio, sabe acerca de tus hijos, sabe acerca de tu carrera, conoce tus esperanzas y conoce tus fracasos. Yo quiero decir, el Espíritu Santo en ti lo sabe todo. Te conoce mejor que tu madre. Y Él vive delante del trono de Dios. Y ora por ti. Y Él ora por ti. Él sabe cómo obtener respuestas a sus oraciones. Y no sé si has pasado por algunas cosas en las que te faltan las palabras para orar. Hay momentos en los que el dolor es tan profundo o el miedo puede ser tan paralizante que lo único que puedes hacer es sollozar o clamar. Y es el Espíritu Santo en ti quien toma eso y lo convierte en una oración y la presenta delante del Padre. Y esto es algo que realmente no sabía hasta que empecé a estudiar al Espíritu Santo, pero en Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo. Y lo entristecemos cuando le desobedecemos, cuando lo resistimos, cuando lo descuidamos. Pero pensé, ¿saben? Cuando mi esposo fue al cielo de repente, y he llorado por mi esposo todos los días durante los últimos 10 años, especialmente cuando vengo a esta ciudad que él amaba. Y saben, me doy cuenta de que el duelo es una palabra de amor. Si no amara a mi esposo, no lloraría por él, ¿verdad? Así que si podemos entristecer al Espíritu Santo, debe ser porque el Espíritu Santo te ama a ti y me ama a mí. Y ese fue un pensamiento nuevo para mí. Yo pensaba que cuando le pedí a Jesús que entrara en mi corazón, entonces Dios dijo: muy bien, Espíritu Santo, ahí está Ann, necesitas entrar en ella, limpiarla, hacer lo mejor que puedas y un día presentármela. Saben, pero no es así en absoluto. El Espíritu Santo estaba ansioso por entrar en mí. El Espíritu Santo me ama. Cuando hago lo correcto, Él se regocija. Cuando hago lo incorrecto, Él se entristece porque sabe que al hacerlo voy a perder la bendición de Dios, no recibiré la plenitud de lo que Dios tiene para mí y Él quiere lo mejor de Dios para mí. Así que el Espíritu Santo te ama. Él te ama. Él realmente te ama. Esta maravillosa persona invisible que es Jesús en mí. Amén. Así que mi desafío es, por favor, asegúrate de que el Espíritu Santo viva dentro de ti porque lo has invitado a entrar. Y en segundo lugar, si sabes con certeza que Él vive dentro de ti, entonces en esta reunión de mujeres, en este día 29 de marzo de 2025, que este sea un momento decisivo para ti en el que renueves tu compromiso de rendirle todo en tu vida a Él. Entrégale el control total. Ríndete a la plenitud del Espíritu Santo y te aseguro que nunca volverás a estar vacía. Alabado sea el Señor. Oren conmigo. Quiero cumplir mi palabra. Si hay alguien aquí en este hermoso santuario o alguien que está viendo en línea y no está seguro de que el Espíritu Santo vive dentro de ti, entonces asegurémonos ahora mismo. Y puedes orar una oración parecida a esta. Trataré de ir despacio para que puedas orar después de mí.
pero no son las palabras, es tu fe en lo que Dios dice lo que marca la diferencia. Pero ora algo como esto: querido Dios, yo quiero tener la certeza de que el Espíritu Santo vive dentro de mí. Así que ahora vengo a la cruz, me aferro al Cordero de Dios con mis manos de fe y te confieso que soy un pecador. He hecho cosas malas y estoy muy arrepentido y estoy dispuesto a apartarme de mi pecado. Necesito tu ayuda. Te pido que me limpies con la sangre de Jesús. Perdóname de todos mis pecados. Y yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos para darme vida eterna. Por eso te pido en su nombre que me des vida eterna, lo cual entiendo como una relación recta, personal y reconciliada contigo ahora y el cielo cuando muera. Y entonces abro mi corazón ahora mismo e invito a Jesús en la persona del Espíritu Santo a venir a vivir dentro de mí. Y entiendo que Él nunca me dejará, no importa lo que haga o deje de hacer, no importa lo que la gente diga o no diga. Sé que Él nunca me dejará, Él nunca me abandonará. Así que lo invito a entrar y escojo desde este momento en adelante seguirlo, rendirle todo a Él, seguirlo todos los días de mi vida, cada paso, cada día, cada semana, cada mes, cada año, hasta llegar al cielo. Gracias por escuchar mi oración. La hago en el nombre de Jesús. Escúcheme. Si hay alguien aquí que hizo esa oración, alguien en línea que la hizo, el cielo está celebrando. Bienvenido a la familia de Dios. Para el resto de nosotras, permítanme orar. Señor Dios, te doy gracias por estas preciosas mujeres. Oh, cuánto las amas. Yo sé que esta es una cita divina. Tú las trajiste a esta iglesia en esta mañana porque tenías una palabra para ellas y por eso, Señor, te pido incluso ahora podemos cantar, podemos alabar, podemos adorar de esa maravillosa manera, pero no es lo mismo que rendirnos profundamente a ti. Queremos ser llenas de tu espíritu. Queremos ser llenas de esa agua viva para que rebosemos y otros puedan beber de nuestro pozo. Queremos ser un faro en la oscuridad de esta ciudad. Así que, Señor Dios, lo rendimos todo aquí y ahora, ya sea nuestro matrimonio o nuestros recuerdos, nuestros hijos o la falta de un hijo, nuestra carrera o la falta de una carrera. Te entregamos nuestros amigos, nuestros fracasos y nuestro futuro. Te entregamos nuestros sueños, nuestras esperanzas. Te entregamos nuestro ejercicio, nuestra falta de él, nuestra alimentación. Señor Dios, cuando entres te invitamos a que mires a tu alrededor y tomes todo lo que quieras, lo que necesites. Nos rendimos completamente a ti. Y ahora te pido, por favor, en el nombre de Jesús, que llenes a estas mujeres con tu espíritu para que incluso esta mañana puedan sentir esa plenitud y ya sea que lo sientan o no, Señor. Vivimos por fe, pero te pido que las llenes hasta que rebosen y marquen la diferencia en donde tú las has colocado. Eso no es un error, tú las tienes allí con un propósito divino. Oramos por tu continua bendición sobre ellas, Señor, mientras vivimos estos últimos días solo para tu gloria. Y te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.